Hola, muy buenas tardes. Bueno, hoy quiero tratar de presentar un análisis sin perder mucho tiempo eh, con respecto a los milagros en nuestro tiempo. A los milagros en nuestro tiempo. Y quiero compartir con ustedes, quiero hacer un repaso, ¿sí? A algunos puntos de un hermano que hace un estudio con respecto a este tema, en los cuales estuve en desacuerdo con algunas cosas, pero sí, obviamente estoy de acuerdo con otras cosas, y estas son las que voy a repasar, con las cosas que estoy de acuerdo. Y de verdad que me interesé en este tema porque el día de ayer, en la evangelización de calle, tuve la oportunidad de intercambiar algunos conceptos, algunas ideas o algunas interpretaciones a partir de unos textos bíblicos que hablan de los eventos sobrenaturales, de los milagros, de las señales y este tipo de cosas. Primero quiero definir lo que es milagro, ¿verdad? Según los diccionarios o según la Real Academia Española, la palabra milagro es un evento, es un acto que se lleva a cabo, pero que no puede ser explicado a partir de la ciencia, de la naturaleza, ¿verdad? No puede ser explicado naturalmente. Es algo que rompe las reglas de la naturaleza. Y que la ciencia no puede explicar. Eso es lo que es un milagro. Hoy día, algunas personas, o mejor dicho, los grupos religiosos sensacionalistas, pentecostalistas, ellos se atribuyen ciertos dones que le dan a ellos el poder, la potestad o la habilidad de poder llevar a cabo milagros, y ellos dicen que llevan a cabo los mismos milagros que llevaban a cabo los apóstoles, los discípulos del primer siglo, y de hecho los mismos milagros que llevó a cabo el Señor Jesús. Sin embargo, yo desde que estoy recorriendo y llevo años haciéndolo, y le estoy haciendo seguimiento a estos grupos religiosos, porque de hecho pertenecía a uno cuando yo me inicié en el camino, cuando yo me inicié en el estudio de la Biblia. Me inicié a través de una denominación pentecostal, y allí pues obviamente el fuerte era que allí se llevaban a cabo este tipo de eventos, ¿sí? Se echaba fuera demonios, se realizaban sanaciones y todo este tipo de eventos que ellos reclaman hacer y que es de parte de Dios. Sin embargo, vamos a analizar aquí algunos puntos muy interesantes. Bueno, yo puedo, por mi experiencia personal, puedo testificar que jamás durante ese recorrido que hice por los grupos denominacionales, pentecostales, hasta el día de hoy, ni siquiera en YouTube he visto un evento que rompa las leyes de la naturaleza y que no se puede explicar a partir de ella. Realmente no lo he visto. A la manera en que los apóstoles, los discípulos, el Señor Jesús, los profetas de la antigüedad hacían milagros, hoy día no los he visto. Bueno, la pregunta, ¿por qué no hacen los obradores de milagros de nuestros días los mismos milagros y prodigios efectuados en los días de Cristo y de sus apóstoles? ¿Por qué no pueden levantar a los muertos, por ejemplo? Que es algo que no vemos hoy día, ¿verdad? ¿Por qué no pueden sanar a los paralíticos? ¿Por qué no pueden levantar a un paralítico? ¿Qué en cuanto a discernir los espíritus? Bueno, muchos de los llamados obradores de milagros, muchos se hacen llamar apóstoles, ¿verdad? Se autodenominan apóstoles o profetas. Estos han engañado a miles de personas, multitudes de personas, y se han enriquecido
gracias a la inocencia de muchas personas que les han creído. Y que, bueno, lastimosamente, personas que no se preocupan en indagar las escrituras, en escudriñar las escrituras, ¿verdad? Que no se preocupan en invertir el corazón para conocer la voluntad de Dios, en invertir la conciencia y en el intelecto para conocer la voluntad de Dios, sino que invierten en el corazón. Y sabemos que, como dice Jeremías 17:9, el corazón es engañoso. El corazón es engañoso. Si el corazón nos miente. Una de las personas con la que yo hablaba ayer, ella decía que la invitaron a un lugar, que ella se fue de una iglesia porque vio algunas cosas que no le gustaron, y luego la invitaron a un lugar que dice que ese lugar la llenó mucho. Y yo le pregunto qué fue lo que la llenó. Ella me dice que todo lo que hacían, que la música, sobre todo, fue algo que le llenó, le inundó el corazón, y que ella, bueno, se desgarró, lloró, sí, tuvo allí un éxtasis emocional profundo, y que cayó en ese éxtasis emocional, y bueno, eso la convenció, ¿verdad? Entonces yo le explicaba a ella, yo le decía a ella que yo venía de una corriente denominacional también, que tiene una carga que está cargada de emocionalismo y de cuestiones sensacionalistas, y que yo aprendí que lo que mi corazón siente, o lo que las emociones nos dictan o nos dicen, no determina la verdad, sino que lo que determina la verdad es la palabra de Dios. Y para que nosotros podamos conocer la verdad, es necesario estudiarla, escudriñarla, investigarla, indagarla, profundizarla. Eso es lo que yo le decía a ella. Entonces que el que ella haya sentido todo ese río de emociones y de sensaciones, eso no determina que ella estaba en el lugar correcto. Y le puse algunos ejemplos. Siguiendo aquí, ¿verdad? Con esta parte con la que obviamente sí estoy de acuerdo con este escritor Owen. Él dice que bueno, que sí, las personas se han enriquecido gracias a la inocencia de los creyentes, y en eso estamos de acuerdo. Se convocan a través de los medios de comunicación esos eventos multitudinarios que se realizan normalmente en estadios, ¿sí? O en locales enormes, y allí concurren muchas personas, y a través de la colecta, de las ofrendas, de hecho tengo entendido que hay algunos que cobran hasta entrada, y bueno, se lucran, ¿verdad? Se lucran de todas esas cosas, y estos hombres, por mencionar algunos, Guillermo Maldonado, podemos mencionar a uno que se llama Cash Luna, y podemos mencionar a algunas otras personas que son de esta línea pentecostal, emocionalista, sensacionalista, ¿verdad? Que dicen tener el poder de hacer milagros, que tienen muchos seguidores, pero aparte de que tienen muchos seguidores, parece que también son personas que acumulan mucho dinero, tienen mucho dinero también. No hay problema alguno para aquellos que aman la verdad de Dios y los que conocen la enseñanza de Jesucristo. La fe viene por el oír, dice el texto, y el oír por la palabra de Dios. Eso lo dice Romanos 10:17. Lo que enseña la Biblia es la verdad, pero los hombres lamentablemente pueden engañarnos, ¿verdad? Con su retórica, con su galantería, sus bonitas palabras, con su aparente intelecto. Bueno, pueden cautivarnos, sí, pueden cautivarnos y engañarnos. ¿Cuál era el propósito de los milagros? A ver, en la Biblia, porque todas las cosas que sucedieron en los relatos bíblicos, todas las cosas que se hacían, se llevaban a cabo por mano de los discípulos, por mano del Señor Jesús, por mano de los profetas, bueno, todo tenía una razón, todo tenía un propósito, ¿verdad?
Pero en cuanto al milagro, bueno, ¿cuál era el propósito de estos? ¿Cuál era el propósito de estas señales, de estos prodigios mencionados en la palabra de Dios? Bueno, vamos a analizar algunos textos. El Evangelio de Juan, en el capítulo 20, 30 y 31, dice que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Jesús hizo muchas cosas que Juan no redactó, no escribió, sí, no las colocó en el Evangelio de Juan. Pero él dice lo siguiente, en el siguiente texto dice, pero estas se han escrito, es decir, que hay algunos eventos, actividades, algunos hechos, obras, o milagros, o prodigios, o señales, llevadas a cabo por mano de nuestro Señor Jesús. Él dice que estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces lo que enseña este texto, y estoy de acuerdo con Owens, es que realmente las señales tenían como propósito que el hombre creyera en Jesucristo, ¿sí? Y que nosotros hoy día, a través de esas narraciones bíblicas, entendiendo que son la verdad, teniendo la convicción, el convencimiento, la seguridad de que lo que está escrito en las Escrituras es cierto, entonces, indudablemente, nosotros tenemos que creer que todas esas actividades milagrosas, todos esos hechos, eventos milagrosos que se hicieron por mano de Jesús y los apóstoles, fueron cosas ciertas, ¿sí? Fueron verdaderas. Y entonces, a través de esas señales, ya creyendo nosotros que lo que está escrito en la Biblia es verdadero, teniendo nosotros la convicción de que las cosas escritas son ciertas, sí sucedieron, y que el Hijo de Jesús, el Hijo de Dios, estuvo en la tierra, sí, con poder, con milagros, con señales y prodigios, entonces, a través de esos hechos realizados por Él y por los apóstoles, nosotros tenemos que creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿sí? El Mesías. Entonces, no puede quedar duda de eso, de que los milagros, los eventos que sucedieron en el primer siglo, llevan este fin, ¿verdad? Tienen este propósito. Dice Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es decir, si no creemos que Jesucristo es de naturaleza divina, si no creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y en naturaleza es igual a Dios, entonces dice que estamos en pecado y en pecado moriremos. Eso es lo que dice Juan. Es necesario creer que Jesús es el Cristo. Nicodemo pronunció la gran verdad cuando dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Eso aparece en Juan 3:2. Capítulo 3, verso 2. Entonces tenemos aquí esta declaración de Nicodemo, reconociendo que los eventos, que los milagros, que las señales, que los prodigios llevados a cabo por la mano de Jesús eran eventos que rompían las reglas de la naturaleza. Es decir, nadie que no proviniera de Dios no podía realizar este tipo de eventos. Entonces, por eso él decía: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Bueno, eso quiere decir que en los tiempos de Jesús, antes de su aparición, es que ni siquiera el mismo Juan el Bautista, los milagros no eran una actividad presente en la época o en esa generación, ¿verdad? O sea, todas estas cosas que Jesús llevó a cabo sorprendieron a la gente, fueron de admirar, causaron admiración, cautivaron la atención de la gente, del pueblo, ¿verdad? ¿Por qué?
Bueno, por las cosas que Jesús hacía. Y aquí Nicodemo está creyendo que Jesús proviene de Dios. Es decir, que Jesús es el rabí, es el maestro y que proviene de Dios. Entonces está reconociendo eso. ¿Por qué lo reconoce? Bueno, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Por eso lo reconoció, por las señales sobrenaturales. Entonces, ¿el propósito cuál era? Creer en Jesús. Y para creer en Jesús se tenían que realizar este tipo de actos, ¿verdad? Los milagros, señales y prodigios fueron hechos en el primer siglo para confirmar la palabra de Dios. Si leemos en Marcos, capítulo 16, verso 20, dice lo siguiente, y esto fue uno de los textos que yo estuve analizando ayer con las personas con las que estuve compartiendo. Y lamentablemente es allí donde está la confusión de ellos, en una expresión. La confusión de ellos está en el verso 16 que dice, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, en la expresión o en la palabra seguirán a los que creen, ellos se incluyen y piensan, creen que como ellos también son creyentes, ellos también están investidos o están dotados de este mismo poder que acompañaron a los apóstoles. Pero más adelante vamos a estar viendo que no es así, que no tienen razón y que verdaderamente ellos no tienen estos poderes. Marcos 16:20 dice que los discípulos, después que terminaron de hablar con Jesús, después que Jesús ascendió al cielo, dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, y noten esta parte, dice, y confirmando la palabra con señales, con las señales que les seguían. Predicaron en todas partes y el Señor les ayudaba. ¿Cómo les ayudaba el Señor? Confirmando la palabra de ellos, es decir, la predicación era confirmada con las señales que les seguían. ¿Por qué? Bueno, porque estas señales eran un refuerzo para que la predicación fuese creída, eran un respaldo para que la predicación fuese aceptada o recibida como verdadera, ¿sí? Para que fuese creída por la gente. Entonces, nosotros vemos aquí las señales, los milagros, los prodigios, como el sello de autenticidad, como el sello que le daba autenticidad a las palabras de los apóstoles. Es decir, las palabras de los apóstoles venían selladas con este tipo de actividades, ¿verdad? Luego, vemos también en Hebreos, en el capítulo 2 del libro de Hebreos, allí también hay algo, específicamente en los versos 4 y 5. Bueno, vamos a leer el verso 3, ¿verdad? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesús? Desen cuenta de esto. Dice que después fue confirmada por los que oyeron, es decir, sus apóstoles. Fue confirmada por ella. Y dice que el Señor Dios testificaba juntamente con ellos. ¿De qué manera? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, el apoyo que estos hombres recibían era el apoyo de llevar a cabo este tipo de señales, ¿verdad? Este tipo de eventos milagrosos. Bueno, entonces dice que el Señor testificaba juntamente con ellos. ¿Qué testificaba? ¿Qué era lo que testificaba? Bueno, era testigo. La palabra testificar es que era testigo. Pero ¿cómo era testigo el Señor? De las cosas que estos hombres decían, de las cosas que estos hombres predicaban. ¿Cómo era testigo? Bueno, testificando con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. Entonces tenemos clarito allí, ¿verdad?
que era a través de los actos milagrosos que el Señor testificaba. Es decir, era testigo, afianzaba, confirmaba la palabra de estos hombres. Ya habíamos leído en Juan, capítulo 20, versos 30 y 31, que también así se confirmaba al mensajero. Bueno, algunos resultados obtenidos por estos milagros entre los incrédulos. Lo tenemos en Hechos 2:22, de los cuales se les habló a ellos en Marcos. Vamos a leer un momentito Marcos capítulo 16. Vamos a volver allí. Cuando el Señor comisiona a sus discípulos, hay que entender que aquí el Señor está hablando con los discípulos. Aquí no hay otras personas. Aquí están 11 discípulos. Ya Judas se había ahorcado. Entonces tenemos aquí a 11 discípulos. Todavía no habían escogido a Matías, ¿verdad? Que luego lo escogen en Hechos capítulo 1. Y Él los comisiona y les dice, id, versos 15 y 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. Bueno, ¿cuáles señales? La pregunta es, ¿cuáles señales? Porque aquí se anuncia, ¿verdad? Dice, estas señales. Bueno, aquí el Señor va a mencionar las señales. Y las señales son, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Echar fuera demonios, lenguas, cosas mortíferas, mordedura de serpiente, y la sanación de enfermos. Eran las cosas, eran los eventos, los actos milagrosos que los discípulos o los apóstoles podían llevar acá. Es este asunto de las lenguas. Bueno, en el libro de los Hechos vemos nosotros el cumplimiento de esta promesa que recibieron estos hombres, según ellos iban a recibir de parte del Señor. Dice Hechos capítulo 2:22, vamos a leer el texto. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Bueno, aquí se menciona las señales, los prodigios y los eventos sobrenaturales, ¿verdad? Que estos hombres llevaban a cabo. Bueno, vamos a analizar algunos textos. Bueno, aquí precisamente en este texto de Marcos, capítulo 16, desde el verso 16 al 20, pero específicamente el 17, donde dice que estas señales seguirán a los que creen. Bueno, los que dicen que aquí esta promesa o este ofrecimiento del Señor de que personas podían recibir el poder de realizar este tipo de dones o milagros, dicen que los incluye a ellos. Bueno, falso. Y vamos a demostrarlo con algunos textos. Eso era exclusivo para los apóstoles. Los apóstoles eran quienes estaban recibiendo en ese momento no solo las instrucciones, sino también estaban recibiendo la promesa de que iban a ser investidos de poder, iban a ser investidos, o sea, iban a recibir una investidura de poder. Eso lo corroboramos nosotros también en Lucas capítulo 24, verso 49, que dice lo siguiente. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y esto aquí es un paralelo de Mateo 28 y es un paralelo también de Marcos capítulo 16. Y en esta oportunidad, en el libro de Marcos, en el libro de Lucas hace este registro de estas palabras del Señor, donde hace referencia o hace alusión directamente a los apóstoles como aquellos que iban a recibir el poder, que iban a recibir este tipo de poderes. Y podemos ver otros textos, sí, podemos corroborarlos en otros versículos.
Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 4, dice, y estando juntos, les mandó, es decir, Jesús les mandó a los discípulos, dice, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿A quién? Bueno, esto fue a los discípulos, a los apóstoles, ¿verdad? Que ellos habían recibido esa promesa, pero tenían que ir a Jerusalén, donde se le iba a dar cumplimiento, Y en el libro también de Hechos, ahí mismo en el capítulo 1, también en palabras de Lucas, dice lo siguiente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces tenemos aquí que dicho poder, dichos dones, eran específicamente y exclusivamente para los apóstoles. Ahora yo hago una pregunta. Hoy día, ¿quién puede hacer las señales, los prodigios y los milagros que hacían los apóstoles? Bueno, sabemos que nadie, como yo ya venía diciendo, en mi experiencia, en mi transitar por el mundo religioso y denominacional, jamás me he tropezado con un evento que no se puede explicar a partir de la ciencia o de la naturaleza. De verdad, no hay un evento, un acto prodigioso que pueda sorprender, ¿sí? Al día de hoy, que se pueda atribuir a una persona como un milagro. Bueno, ¿dónde vemos nosotros el cumplimiento de esto? El cumplimiento de esto. Dice Hechos capítulo 2, dice el verso 1 hasta el verso 4 lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes estaban juntos? Bueno, los apóstoles. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿De quiénes? De los apóstoles. Y dice la Biblia que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, aquí ya se estaba cumpliendo parte de el ofrecimiento, el ofrecimiento de los dones que se hizo en Marcos capítulo 16, verso 17. Entre los dones que se mencionan allí, recordemos que se mencionan la sanación de enfermos, el echar fuera demonios, el tomar cosas mortíferas. Se menciona que una persona podría ser mordida por una serpiente y aún así no moriría. Pero también se menciona el don de lenguas, es decir, este don que están recibiendo los apóstoles, acá por primera vez, fueron uno de los dones que se le ofrecieron a los apóstoles ese día. Y luego, si hacemos un recorrido por el libro de los Hechos, podemos ver que los apóstoles, ¿qué hacían? Bueno, los apóstoles hablaban en lengua, los apóstoles sanaban, los apóstoles echaban fuera demonios. Y al final del libro de los Hechos vemos a Pablo que una serpiente se prendió de su mano, es decir, le mordió, y las personas presentes allí esperaban que Pablo muriera. Sí, que Pablo muriera, pero Pablo no murió porque la serpiente, el veneno de la serpiente, no le hizo nada. Entonces, estos hombres, ¿por qué no le hizo nada? Bueno, porque Pablo también forma parte del grupo de apóstoles y como un ofrecimiento o unos dones especiales que iban a tener los apóstoles, Pablo también lo poseía y por eso la serpiente no hizo daño alguno en la humanidad de Pablo. Hoy día, yo quisiera ver si alguien que dice tener los dones que se ofrecieron en Marcos capítulo 16, en el verso 17, si se atreven a tomar una pastillita de cianuro, ¿verdad? O se atreven a ponerle la mano a una serpiente sin ese miedo de ser contaminados, ¿verdad? Por el veneno de una serpiente.
pero yo estoy seguro de que no. ¿Sí? Yo estoy seguro de que no. No creo que haya una persona que posea hoy día ese don. Hechos capítulo 2, verso 43 al 44 dice lo siguiente: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por manos de quién. O sea, he aquí una evidencia clara de que las personas que tenían el poder de realizar milagros, estas personas que poseían los dones milagrosos ofrecidos en Marcos capítulo 16, 17, bueno, eran exclusivas de los apóstoles. Dice que muchas maravillas y señales eran hechas por manos de los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eso lo leemos en Hechos capítulo 2, versos 43 al 44. Pero si vamos más adelantico, si vamos a Hechos capítulo 5, versos 12 y 14, dice lo siguiente. Dice, y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Que ese era el fin, esa era la idea, ese era el motivo, ¿verdad? Ese era el propósito de estos dones milagrosos, captar la atención de las personas. Es decir, confirmar la palabra. Eso era. Por aquí yo encontré un texto creo que es en Segunda de Corintios, capítulo 12, sí, creo que es acá, y aquí Pablo, hablando a los hermanos de la iglesia de Corintios, vamos a leer un poquito de lo que él les escribe a ellos en esa epístola. Vamos a leer verso 11, capítulo 12, verso 11 de Segunda de Corintios. Él dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menor que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Aquí Pablo está haciendo un reclamo de sus derechos como apóstol, es decir, un hombre también investido de autoridad, un hombre inspirado por Dios, un hombre con una misión especial, al igual que los otros apóstoles, y Pablo aquí está haciendo valer ese derecho, está haciendo valer esa autoridad que había recibido de parte del Señor. Pero en el segundo texto, él habla de algo que caracteriza a un apóstol, es decir, algo especial que caracteriza a uno de estos hombres que tenían esa misión especial, como los 12, ¿sí? Como los 12. Y Pablo como apóstol también poseía esas mismas características. Y él dice en el verso 12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. En pocas palabras, lo que Pablo está queriendo decir aquí y deja muy en claro es que si algo identificaba a un apóstol, era poseer este poder, era poseer este tipo de dones, era tener el poder, la capacidad de poder realizar actos milagrosos, ¿sí? Y él recuerda eso a esta gente. ¿Por qué? Porque lo estaban teniendo en poco, lo estaban desconsiderando. Y voy a leer el texto de nuevo. Con todo, las señales de apóstol, ¿ve? Que son señales específicas atribuidas a ellos, formaban parte de los apóstoles, era algo de lo cual estaban ellos dotados. Estas señales, dice Pablo, han sido hechas entre vosotros. Claro, por mano de él, ellos llegaron a ver las señales, los milagros, los prodigios que Pablo hacía, y aún así, pues lo estaban desconsiderando, ¿verdad? Lo estaban desconsiderando, no le estaban tomando en cuenta como un apóstol. Pudiéramos usar otros textos, obviamente otros textos, y más adelante vamos a seguir analizando algunas cosas. Pero alguien dirá, bueno, pero es que otras personas que no eran apóstoles
también llegaron a hacer milagros. Bueno, sí. La Biblia dice que, por ejemplo, Esteban hacía milagros. Sí, Felipe también, Nicanor y todas aquellas personas que en el capítulo 6 del libro de los Hechos se les impusieron las manos. Los apóstoles les impusieron las manos para realizar ciertas tareas, ¿sí? Entre ellas la administración de los asuntos de las viudas, de las necesidades de la iglesia y esas cosas. Pero también estos hombres fueron dotados también de el poder de realizar milagros, de realizar señales y prodigios. Ahora, el que estos hombres también tuvieran la capacidad de poder realizar estos actos no quiere decir que ellos lo obtuvieron de manera unilateral o de manera exclusiva, deslindado de los apóstoles. No. La Biblia enseña con mucha claridad que estos hombres recibieron ese poder por mano de los apóstoles oficiales. Estos apóstoles, ¿sí? Los 12 apóstoles y Pablo, que eran los autorizados para transmitir o para transferir ese tipo de poder a otra persona. Eso lo podemos leer claramente. Por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí mismo en el libro de Hechos. Si vamos al capítulo 8 y revisamos el versículo 14, bueno, aquí nosotros leemos la narración de que Felipe bajó y anunció el evangelio en Samaria. Y de hecho, si leemos en el capítulo 8, en el verso 7 dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Es decir, que Felipe tenía el poder de hacer sanaciones. Pero ese poder que Felipe tenía era un poder limitado, muy limitado. ¿Por qué decimos que tenía un poder muy limitado? Bueno, porque si seguimos leyendo la narración, nos vamos a encontrar con un dato muy curioso. En el verso 14, como les dije, dice que tuvieron que ser enviados desde Jerusalén Pedro y Juan, es decir, apóstoles oficiales. ¿Para qué fueron enviados donde estaba Felipe? Bueno, leamos, verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Quiénes hicieron eso? Bueno, tuvieron que venir los apóstoles desde Jerusalén para poder transmitir el Espíritu Santo, es decir, para que el Espíritu Santo pudiese ser recibido por aquellos que moraban allí en Samaria. Dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados por el nombre de Jesús. Entonces, he aquí la parte donde quiero llegar. Dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Por qué tuvieron que bajar ellos desde Jerusalén? ¿Por qué tuvieron que venir ellos desde Jerusalén a Samaria si en Samaria estaba Felipe? Bueno, la explicación es sencilla, porque es que Felipe no era un apóstol. Felipe recibió la transferencia de los dones milagrosos a través de las manos de los apóstoles. Eso ocurrió, lo pueden leer allí fácilmente en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Allí recibió Esteban, Felipe, Nicanor y ese grupo de 7 personas que fueron elegidos para tales misiones. Entonces ellos recibieron este poder, ¿verdad? Pero ellos a la vez no tenían el poder, la capacidad o la autoridad de poder transmitir el Espíritu Santo. Ellos no tenían ese don, era exclusivo de los apóstoles.
Entonces el verso 18 dice, mire, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de quién, de los apóstoles, ¿se fijan? Aquí dice, solamente por las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, entonces les ofreció dinero. Simón, si recuerdan a Simón el brujo, si lo pueden leer allí dentro del contexto, este hombre se había convertido. Después que practicaba la magia, la hechicería, la brujería, bueno, él, conmocionado con los dones milagrosos que se daban por las manos de Felipe, este hombre se convirtió. Pero luego, cuando él vio que un don especial, como lo era el de transferir el Espíritu Santo, el de transmitir el Espíritu Santo para que cayera sobre las personas, se daba única y exclusivamente por las manos de los apóstoles, dice ese verso, les ofreció dinero. Yo creo que aquí no hay dudas, creo que aquí no existe duda de que entonces los apóstoles eran los únicos capacitados, autorizados para transmitir los dones a otras personas. Entonces por eso es allí donde está la respuesta. Por eso es que otras personas, aparte de los apóstoles, también podían hacer ciertos milagros. ¿Por qué? Bueno, porque los apóstoles les imponían las manos. Ese es el meollo del asunto, ¿verdad? Bueno, si nosotros leemos también en Romanos capítulo 1, verso 11, él dice, porque deseo veros, y dice aquí la razón, para comunicaros algún don espiritual. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí en el verso 11 del capítulo 1 de Romanos podemos ver claramente también que Pablo, por el hecho de ser apóstol, estaba dotado de la autoridad exclusiva, única, para transmitir un don espiritual a algún otro, a alguna otra persona. ¿Sí? Entonces dice, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿Sí? Entonces ese era el deseo de Pablo, poder confirmar algún don espiritual en ellos. Sí, también es interesante resaltar un texto que tengo aquí a la mano, como lo es 2 de Timoteo capítulo 1, el verso 6, que dice lo siguiente: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Dice, por la imposición de mis manos. La palabra avivar, bueno, aquí la palabra avivar significa encender, ¿verdad? O sea, lo que está queriendo decir Pablo es que no descuides ese don, que te fue conferido, que te fue transmitido. ¿A través de qué? A través de qué. Lo importante aquí es esto. Pablo dice, ¿a través de qué te fue transmitido? Dice, a través de la imposición de mis manos. Reitero, repito, los dones milagrosos sí podían formar parte en otras personas, sí podían ser usados por otras personas, pero la única forma de que otra persona, aparte de los apóstoles, tuviera este poder, tuviese estos dones, pudiese realizar milagros, era si le fuese transferido por la imposición de las manos de los apóstoles, como ya lo hemos mostrado en distintos textos, ¿sí? En diferentes textos. Bueno, aquí la matemática es sencilla. ¿Por qué no existen milagros del tipo apostólico hoy día? Simple y llanamente, el resultado es el siguiente. Simple y llanamente, ¿por qué? No existe hoy día un apóstol. Ninguno de estos apóstoles que fue autorizado, que fue investido de este poder y también autorizado para transferir estos dones a otras personas, ya no existe. Hace alrededor de 2000 años ya este apóstol pereció.
ya pereció. Entonces, en pocas palabras, si no existe ningún apóstol hoy día, tampoco existe un don milagroso hoy día. Y de esta manera, bueno, vamos a dejar entonces concluido lo que es este estudio. Pudiéramos seguir hablando de él, pudiéramos seguir usando, buscando algunos textos que son una clara evidencia de que los dones milagrosos hoy día no están vigentes y de que esos dones ya cesaron. ¿Cuándo? Bueno, con la muerte del último apóstol, ya que eran estos los que habían recibido tal investidura de poder desde lo alto, ¿sí? Una promesa que recibieron estos hombres y que luego ellos también la compartieron a otras personas, porque era necesario que estas personas, para también llevar a cabo el ministerio de la predicación, como lo era Timoteo, como lo era Felipe, como lo era Esteban, ¿verdad? Estas personas también requerían confirmar la palabra que predicaban con estos dones. Espero que este estudio de hoy pueda complacernos, ¿verdad? Pueda ayudarnos a entender mejor esta situación hoy día. Y como siempre, bueno, cualquier pregunta, cualquier cuestionamiento, pueden colocarlo allí abajo en los comentarios y con gusto allí podemos seguir compartiendo, ¿sí? Compartiendo argumentos, compartiendo puntos de vista. Que el Señor les bendiga a todos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invoca